gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado clic y estar aquí conmigo. En esta oportunidad quiero que me acompañen a escuchar el discurso que dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en esta última conferencia o reunión, Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que ustedes me estuvieron diciendo, Alexa, ese discurso estuvo muy interesante y queremos que lo escuchemos, que lo analicemos, que lo traigamos por aquí, así que a mí me encanta. Sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Contarles que voy a sacar este discurso directamente desde el YouTube del presidente Petro, que obviamente pues está conectado con la presidencia de la República, y va a iniciar con el himno de Colombia. Así que creí también que esta es una bonita oportunidad, ya que lo van a colocar ahí, pues que ustedes, por si no lo conocen, escuchen el lindo himno de Colombia, el himno nacional de Colombia, aunque tiene algunas cosas, no sé, escúchenlo ustedes y ustedes me dirán. Obviamente yo soy súper patriota también. Creía que los colombianos eran muy patriotas hasta que conocí a los mexicanos. Y obviamente sí, tenemos cosas muy bonitas en nuestros emblemas nacionales, escudo, bandera y también en el himno. Pero sí siento que el himno tiene algunas partes un poco, no violentas, pero sí, más o menos, puede ser eso. En fin, hagámosle con el video. Nos fuimos. Sí, ya. Nosotros en vez de hacer así, hacemos así. Me llena de orgullo y patriotismo escuchar mi himno y ver todas estas imágenes de mi Colombia, tierra querida. Me encanta. El señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Pasé por Santiago de Chile hace una semana, desde ahí con el presidente viene mi viaje para conmemorar los 50 años de un golpe brutal, homicida, sanguinario contra el presidente Salvador Allende. Luego llegué a mi país, un barrio popular de Medellín, donde antes la mafia seducía a jóvenes para entregarles la posibilidad de aprender programación de computadores. Luego llegué a La Habana,
país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Y ahora vengo aquí, compañeras y compañeros, a leer este discurso. En este año que ha pasado desde el último discurso que di en Naciones Unidas, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. La crisis de la vida se expresa en un indicador aterrador. Ha iniciado desde lejos, desde los rincones más alejados del planeta, desde los últimos lugares, una marcha silenciosa de gentes, de culturas diferentes que se mezclan en los caminos, como en una pintura de infinitos matices. Los colores se van mezclando en una marcha incontenible. Una multitud de todos los colores avanza por trochas, por mares, por selvas. Va configurando una especie de obra de arte en el lienzo de la tierra. Un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gentes de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros.
No estamos qué pensando en cómo fuerte. expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Sí, es Nos hemos totalmente dedicado a la cierto. guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Wow. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esta cumbre se ha construido para evaluar las metas de los objetivos del desarrollo sostenido establecidos por los gobiernos para el 2030, perdón. Pues es fácil hacer una evaluación. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido a los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas. Yo los llamo más simplemente justicia social y ambiental. La justicia social no será alcanzada por la humanidad para el 2030, porque lo que se ha sembrado es la injusticia en el planeta. En estos años lo que ha ocurrido es la injusticia por volver la vacuna contra la enfermedad que mataba un mercado al concentrarla en los países ricos. América Latina puso el 26% de los muertos por COVID, cuando solo es el 8% de la población mundial. ¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho? Murieron millones de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad. Wow. Incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación. Un presidente de una república diciendo esto.
me sorprende, debo decirlo. Me sorprende gratamente. Al cambio climático, no tienen $100.000 millones para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Exacto. Ahora no se necesitan $100.000 millones. Exacto. Se necesitan $3 billones para superar la crisis climática y la cuenta asciende en cada segundo de la tierra. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Más de 100.000. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta. Les propongo como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, 2 simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. De las conferencias de paz de Ucrania y Palestina, deberíamos salir a construir una reforma que ya debatimos allá en la selva amazónica, donde el río más grande de la tierra, que ha cruzado la selva más grande de la tierra, se junta con el mar, y la discutimos en Brasilia, y fuimos hasta Kenia a juntarnos con los hermanos pueblos del África Negra, de donde venimos en tiempos de otra de las grandes injusticias del poder, la esclavitud, y nos fuimos a París para ver si aún multitudes gritan por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y fuimos a Washington a hablar con el presidente y mirar si volvemos a encontrarnos los pueblos del norte con los del sur de las Américas, recordando que antaño, hace más de 2 siglos, nos encontramos en la historia para hablar de libertad, de igualdad, de democracia y de república. Y hablamos en todos los tonos sobre ir a la raíz del problema de la crisis climática y a su solución. Si el capitalismo fósil no tiene financiación, morirá. Duros serán sus estertores, pero es necesario para que exista una humanidad y una naturaleza y una vida. Habrá que financiar el capitalismo descarbonizado. Desde ya sabemos que el capital verde se moverá solo donde haya ganancia. Esa es su ley, y es estrecho su marco para abarcar la descarbonización de todo el mundo. Se equivocan quienes desde los gobiernos y el poder aún creen que la crisis climática, la de la vida, se superará con algunos créditos a bon marché. Ilusos proponen que los países de la tierra que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia puedan adquirir más créditos
para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. No se puede superar la crisis de la vida, la megacrisis, con más endeudamiento. La financiación de la vida, el fluido de medicamentos que debe ser introducido en las venas de las economías y sociedades del mundo para acometer el reto de dejar el carbón y el petróleo debajo de la tierra, en sus lugares que son las verdaderas venas de la tierra, como Roberto Covaría, el indígena Uwa colombiano, lo decía al mundo hace 30 años. Sacar el petróleo, decía, era sacar la sangre de la tierra y por ello la vida moriría. La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los estados para juntar la humanidad. Como quien dice, primero que todo las ganancias y la producción de contaminación se hace por medio de las grandes compañías, en este caso Chimeneas del Norte le llama él, ¿no? Ya sabemos de qué zona está hablando. Pero para la recuperación, pues se va a tener que utilizar los recursos de la gente de todo el continente americano, para cuando ya sea prácticamente tarde para poder solucionar ese problema de raíz. Que ahora llaman multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras. La megacrisis de la vida se resuelve con una democracia que alcance el nivel global, una democracia más profunda, que no debe temer articular los estados y las sociedades y planificar el gran plan Marshall de la revitalización del planeta. El mercado nos ayudará a algo, pero no se le puede pedir soluciones a un mecanismo que se queda sin humanidad cuando fue este mecanismo el que produjo el problema. Fondos privados sí, pero serán limitados por su propia lógica. El esfuerzo de hacer vendrá de los fondos públicos y estos están hoy debilitados por la deuda. La gran batalla de nuestra generación, defender la vida para nuestros hijos y nietos, solo se puede financiar a cabalidad desde lo público, desde lo de todos y todas. Liberar lo público para salvar la vida. Quizás a muchos no les guste, pero que resuene de nuevo el eco de lo público, del Estado, de la humanidad, del multilateralismo, es decir, que resuene la palabra cambio, porque para salvar la vida es fundamental. Salvar la vida requiere una época de cambio y es urgente. Cambio y vida hoy son sinónimos. Hoy las juventudes de todos los colores, para poder vivir, deben levantar las banderas del cambio, de la transformación, de una nueva humanidad. Es la democracia, no los autoritarismos que cada vez se parecen más a los nazis. Es la democracia mundial, es el planificar, es la potencia de los estados, esta vez encarados no frente a la guerra, sino hacia los planes de la vida. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. Wow. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda su acreencia con una emisión del FMI de derechos especiales de giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible
la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando la crisis climática, que es la crisis de la vida. Es revivir a Keynes globalmente después de su olvido. El viejo sabio ya lo decía, y a otros sabios anteriores a él, e igualmente olvidados, que lo habían expresado en la profundidad de las ideas. Qué bonito horizonte en medio de la tempestad y las oscuridades del hoy, horizonte que sabe a esperanza. El objetivo de la vida y de la justicia se alcanza por los caminos de la democracia global y de la revalorización de lo público, de lo común. Se alcanza por el camino de lo de todos y de todas. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. Wow. Quiero hacer varios comentarios con respecto a este discurso. El primer comentario que quiero hacer es que me gusta el tono de sus discursos, y ustedes saben que yo escucho también mucho al presidente AMLO en sus discursos, donde también él le enseña a uno mucha historia, economía, cuestiones sociales, bueno, en todos los aspectos. Yo siento que el presidente AMLO, porque es importante ver él cómo se dirige a la gente, ¿no? Aquí al fin y al cabo está en una asamblea hablándole al mundo, pero la gente es quien escucha, la gente, el común, somos quienes escuchamos también estos discursos. Y yo siento que en ese aspecto el presidente AMLO tiene un poco más de cercanía con la gente, y el vocabulario que el presidente AMLO maneja es mucho más sencillo de entender, porque el presidente AMLO sabe que hay mucha gente que pues los campesinos, la gente que le quiere llegar es gente de a pie, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a la universidad y de escuchar un discurso complejo y entender las palabras que usa y bueno, todo ese tema. Entonces sí siento que en ese caso, en ese aspecto, el presidente Petro, cuando da sus discursos, él siempre le hace a uno como pensar que está casi diciendo como un poema, ¿no? Entonces suena inspirador, suena súper bonito, importante, imponente lo que él dice, pero si uno no está conectado con él realmente, como que uno empieza a decir, o sea, ¿aquí en qué momento pasamos de un discurso de política a un poema? ¿No? No sé si a ustedes les parece lo mismo, les da como la misma impresión. Creo que en ese aspecto al presidente Petro le hace falta poner un poquito más de esas palabras para que la entienda cualquier persona, para que la entienda el campesino, para que la entienda el hombre, la mujer de a pie. Creo que si lo pusiera en términos más sencillos, el mensaje le llegaría más directo, más real a la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, me gustó también cómo fue directo al punto del tema de la paz, ¿no? De cómo se tienen que hacer estos acuerdos de paz, no solamente en Colombia, sino en el mundo, para que sean un ejemplo hacia los demás, específicamente con el tema de Ucrania y de Siria, ¿no? Y bueno, toda esta zona de Oriente Medio que siempre ha estado tan vulnerada. Yo pienso que vivimos en un planeta Tierra hermoso, un planeta Tierra en el que tenemos todos los recursos en todos los aspectos para venir al paseo de la vida y ser felices. Yo creo que siempre he llegado al mismo punto, estamos en un paseo de la vida y quiero creer que los buenos somos más y que hay un grupo muy pequeño de personas que quieren hacer todo lo que esté en sus manos
para que el resto de la humanidad no despertemos, porque tenemos un potencial muy grande y nos manipulan por medio de muchas cosas, de los medios de comunicación, nos enferman, nos mantienen oprimidos por medio del sistema del trabajo. El sistema educativo tampoco es muy efectivo, que digamos, todo avanza menos el sistema educativo. Tenemos el mismo modelo educativo desde hace 100, 200 años. Sí, el mismo currículo, avanzan ciertas cosas que en realidad en la vida real no nos sirven, porque no nos enseñan educación emocional, educación financiera, bueno, todo este tema que realmente importa para la vida, ¿no? O no les pasa que ustedes salen graduados de la escuela y no saben ni la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, y cómo se usa y todos los porcentajes, bueno, en fin. Entonces yo quiero creer que somos más los buenos, pero como dice aquí Petro, o sea, tenemos también que unificarnos en pro de cuidar esos recursos del planeta. Hay gente que no le gusta esa tendencia que tiene el presidente Petro de siempre direccionar sus discursos hacia el calentamiento global, hacia todas las cosas que suceden que perjudican el medio ambiente, bueno, todo ese tema. Yo sí considero que es fundamental, porque es que si nosotros no tenemos respeto por nuestra casa, que es nuestro planeta Tierra, de ahí para adelante no hay nada, apaga y vámonos. Porque es que si nosotros respetáramos nuestro planeta, también nos respetaríamos los unos a los otros. Si entendiéramos que todos los seres vivos tienen un valor por igual, ¿no? Entonces, si entendiéramos que no por tener más dinero y más poder vales más que el otro, entonces no habrían estas guerras que existen en los países. ¿Por qué? Por recursos, por dinero, por poder, por sentirse más que el otro, por ponerle el pie al otro, por decir yo soy más poderoso, tengo más que tú, tengo más dinero, tengo más poder. A veces no es ni siquiera el dinero, siempre hemos hablado de ese tema. Los políticos que siguen robando a diestra y siniestra, ellos tienen dinero para vivir 80 vidas y la otra. Ellos quieren es poder. Su nivel de avaricia es tan brutal y tan grande que lo que quieren es poder. Y si nosotros pudiéramos mostrarles y establecerles que ellos están allá arriba gracias a nosotros, porque somos el sistema que los mantiene allá, y que bajo nuestras decisiones es que ellos están allá, si les pudiéramos mostrar el poder que tenemos, o sea, porque lo tenemos, pero que la gente no se organiza, la gente no vota, no participa, no se encarga de informarse a nivel político, o siento que es un cambio, sí se está dando poco a poco. Miren México cómo está. México lo que ha logrado, lo ha logrado por su gente, por su fuerza, pero Latinoamérica todavía aún estamos en un proceso muy largo, ¿no? Entonces, me gusta como él también lo pone en términos muy claros y dice el tema de las drogas, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? Por una sociedad consumista. Esa es la única y verdadera razón. En este país, Estados Unidos, es trabaja. La gente tiene hasta 3 trabajos. Yo he llegado a tener hasta 3 trabajos. En este momento tengo 2. Hago YouTube y tengo mi trabajo normal, tradicional. Entonces, tener una familia, tener un niño, educarlo, darle tiempo, tener la estructura de la familia es duro, es difícil. Entonces, creces en un modelo, digamos, de consumismo, de capitalismo, en el que solo importa trabajar para obtener dinero y tener todo a nivel material, que hasta qué punto te olvidas de lo fundamental de la familia, de lo humano, y crecen tus hijos deprimidos y en drogas, ¿no? Eso es lo que pasa. Es así de sencillo. Pero también porque está ese modelo de no importa, avanza, lo que necesitas es obtener, así tengas que ponerle el pie al de al lado, lo importante es que tú surjas, aplicando las mismas estrategias de saqueo y de recursos hacia los demás países, como lo han hecho con Latinoamérica, y en este caso con inclusive otros países como Oriente Medio, y con la finalidad de la guerra también de Ucrania, que ya les he hablado muchas veces. ¿Quién es realmente el que la financia y con qué objetivos? No voy a volver a entrar en detalles de este tema porque ya lo he dicho mucho. Pero si ustedes siguen creyendo lo que los medios de comunicación tradicionales les cuentan, pues complejo.
Es complejo, porque para eso existen estos espacios donde estamos intercambiando ideas. En fin, creo que a veces me profundizo demasiado en las ramas, pero para eso son estos espacios. Yo aquí no soy la más experta en ninguno de los temas, pero hablo como un ser humano más que puede aportar y tratar de conectar ideas de una parte de otra. Y bien o mal, por lo menos siento que tengo un presidente, en este caso el presidente Petro, que nos representa, que al menos tiene la capacidad de analizar problemas del mundo y llevarlos ahí y decirlos. Me parece también interesante que no esté leyendo un discurso, que lo esté diciendo desde lo que sale de sus capacidades de oratoria, que no es sencillo, que no es fácil. Decir todas las ideas que lo quiere decir, cómo lo quiere comunicar, con el ímpetu y la fuerza. Él es economista de profesión, ¿no? Entonces me parece curioso cómo se enfoca tanto en la parte ambiental, aunque habla de lo económico, pero me gusta esa parte ambiental. Yo sí pienso que tenemos que empezar por respetarnos los unos a los otros y respetar al planeta. Nos hace falta demasiado en ese aspecto. Y yo sí soy de las que piensa que a veces ni siquiera merecemos tantas cosas bonitas que tenemos porque no las cuidamos, porque no hacemos ni siquiera lo mínimo para mantenerlo, ¿no? Entonces, complejo. Somos literalmente una plaga en ese aspecto. Qué feo, sí lo somos. Así que mis queridos, ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué opinan de este discurso del presidente Petro. Los estaré leyendo como siempre. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Hágale a ver. Chao pues.